parte y la vamos a empezar a ver hoy y la vamos a terminar hoy. Esta es la unidad de gases ideales, que seguramente ustedes están familiarizados de otras materias. Creo que en Física 2 ven algo de esto. Entonces, en la unidad anterior vimos cómo obtener las propiedades para poder aplicar, por ejemplo, el primer principio. Es decir, nosotros necesitamos datos de energía interna o de entalpía, y entonces vimos cómo obtenerlos, ya sea de gráficos, tablas o del software que les pase. Entonces, ¿y para qué en lo que nos concentramos específicamente en la unidad anterior, fue para los estados de equilibrio líquido-vapor. Pero si ustedes recuerdan, la superficie de las sustancias puras, además de las zonas bifásicas, teníamos zonas monofásicas, que eran la zona de vapor, la zona de líquido, la zona de sólido, y también la región de gas, que si bien estaba en la zona de vapor, estaba alejado de la campana. Entonces, en realidad vimos la zona líquido-vapor y también vimos las zonas de vapor sobrecalentado y líquido comprimido. Entonces, hoy nos vamos a concentrar pura y exclusivamente en la zona de gases, y en particular en cómo se comportan los gases ideales. Más adelante vamos a ver líquidos y sólidos, y bueno, después vamos a ver otro tipo de transformaciones. Pero así vamos a cubrir las superficies, digamos, de las sustancias puras. ¿Y qué es lo particular de esta unidad? Bueno, en lugar de usar tablas o RESPRO para calcular las propiedades, vamos a usar un modelo, que es el modelo de gas perfecto o gas ideal. Ya vamos a ver bien la diferencia. Pero como todo modelo tiene un campo de validez, es decir, yo no puedo aplicar a cualquier sustancia que esté en la zona de gas este modelo. Debo verificar que se cumplan ciertas condiciones. También podría usar para gases ideales RESPRO, no habría problema. Pero ¿qué pasa si yo no dispongo de todas las propiedades o no dispongo del software para calcularlo? Entonces con este modelo es muy sencillo obtener las propiedades. Lo bueno es que siempre puedo verificar los resultados del modelo con los resultados, por ejemplo, que me daría RESPRO, para ver si estamos lejos o no de lo que sucede en realidad. Entonces, lo primero que vamos a definir, ¿qué es entonces un gas ideal? Y vamos a decir que un gas ideal, digamos, vamos a poder llamar que un gas es ideal cuando un gas real se encuentra a bajas presiones y altas temperaturas, o lo que significa que es un gas real que posee una densidad baja. ¿Qué significa que un gas posee una densidad baja? Bueno, que las moléculas se encuentran separadas. Por ejemplo, en este gráfico de la izquierda, yo tengo un diagrama de Clapeyron y dibujado en el diagrama de Clapeyron hay una isoterma. Entonces, como estamos en la región de gas, la isoterma se ve de esta forma, que es como una hiperterma. Si hacemos un experimento en donde tenemos un cilindro émbolo y comprimimos a temperatura constante un gas determinado, me voy a mover por la isoterma de modo tal de variar el volumen y la presión. Es decir, que yo voy a comprimir y esto, por supuesto, va a tener que intercambiar calor para poder dejar constante la temperatura. Entonces, fijémonos qué pasa con las moléculas si estamos a baja presión. Por ejemplo, en el caso inicial ¿no? Tenemos un volumen grande y una presión baja, y las moléculas están separadas. Es decir, ocupan todo el volumen del recipiente. Ahora, si yo comprimo, ¿qué pasa? Las moléculas se juntan porque el volumen disminuye. Y si comprimo aún más, sigo aumentando la presión, reduciendo el volumen, y por supuesto que las moléculas van a estar más juntas todavía. Entonces, ¿cuál de estos tres es el estado de baja densidad? El de la derecha. Exactamente, el de la derecha. ¿Qué implica? Implica baja presión. En este caso, la temperatura la manteníamos constante. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el mismo experimento, pero en lugar de tener la temperatura constante, lo que voy a hacer es tener la presión constante? Es decir, que si yo tengo inicialmente, por ejemplo, esta situación, en donde tengo un determinado volumen y alta temperatura, donde las moléculas están separadas, voy a tener que justamente que esas moléculas ocupan todo el recipiente
y entonces va a tener una densidad menor. En cambio, si yo empiezo a comprimir, la lectura del termómetro me dice que la temperatura va a bajar, la presión es constante y el volumen disminuye, por lo que las moléculas van a estar más juntas. Entonces, de estos dos estados, este decididamente es el estado de menor densidad, que es el de alta temperatura. Entonces, alta temperatura y baja presión es cuando consideramos que un gas se comporta como ideal. Pero este requerimiento de baja densidad, para que el gas se comporte como ideal, tiene otras características que deben cumplirse, que son las que siguen. Entonces, la primera hipótesis es que las moléculas de un gas ideal no tienen volumen propio y se comportan como puntos que ocupan todo el recipiente que las contiene. La segunda hipótesis nos dice que las moléculas están tan separadas entre sí que las fuerzas intermoleculares entre las moléculas son despreciables, excepto cuando chocan entre sí y con las paredes del recipiente. Si las partículas estuvieran muy juntas, por ejemplo a elevada presión, esto ya no se cumpliría porque las fuerzas intermoleculares empiezan a ser considerables e incluso podemos cambiar a la fase líquida. Entonces, en el caso del gas ideal, las fuerzas intermoleculares son despreciables. Entonces, la otra característica es que se mueven en línea recta y cuando chocan entre sí son choques elásticos. Es decir, que la energía se conserva. ¿Está bien? Estas son, digamos, las tres hipótesis que deben cumplirse para que un gas real sea considerado gas ideal. Entonces, como siempre, vamos a empezar analizando experimentos, como toda termodinámica que es experimental, para que veamos cómo descubrieron, digamos, cómo se comportan los gases ideales y cuáles son las conclusiones. El fluido utilizado para estos experimentos en general fue aire, que se comporta como gas perfecto hasta presiones, por ejemplo, de 200 bar, y por eso es tan importante este método, porque cuando ustedes vayan a la práctica, por ejemplo, en el campo del petróleo o en la producción de energía a través de turbinas de vapor, en donde se utiliza aire como refrigerante, por ejemplo, el gas en general a temperatura ambiente se comporta como gas perfecto. Y es con lo que nos vamos a encontrar. Si nosotros necesitamos hacer algún cálculo, podemos aplicar este modelo si el aire está en condiciones, por ejemplo, ambientales, que se comporta como gas perfecto. Entonces, el primer experimento es el experimento de Gay-Lussac, que fue realizado aproximadamente en 1800, por ahí. Entonces, el experimento, estos son dos investigadores distintos que descubrieron lo mismo en simultáneo, no es una sola persona. Entonces, el experimento consistió en un cilindro émbolo que trabaja a presión constante y que contiene un gas. Sobre el gas actúa la presión atmosférica y el peso del émbolo. La temperatura se monitorea con un termómetro colocado, imagínense acá, que yo no se los dibujé, pero existe, con un termómetro, y en esta escala puede leerse el volumen del, que ocupa, digamos, el gas, o cómo se desplaza el émbolo y se comprime o se expande este volumen. Entonces, si el gas está en equilibrio en un estado inicial, nosotros podemos graficar ese estado inicial en un diagrama de volumen versus temperatura. Entonces, imaginémonos que el estado inicial está en un volumen 1 y una temperatura 1. Si nosotros le entregamos calor, y le damos, por supuesto, le entregamos una cantidad de calor y le damos un tiempo a que el sistema vuelva a alcanzar el equilibrio, vamos a cambiar a un estado 2, en donde la presión es la misma, porque dijimos que era un experimento a presión constante, pero el volumen aumenta. Y cuando mido la temperatura en 2 y grafico, obtengo este punto de acá. ¿Está bien? Entonces, si yo hago el mismo experimento n veces, y voy entregándole calor y voy midiendo la temperatura, lo que voy a ver es que todos los puntos de estado de equilibrio caen sobre una recta. Y esa recta es una isobara, porque dijimos que el experimento es a presión constante. Hasta acá vamos bien. Ahora, como es una recta, la ecuación de una recta es la que se muestra acá abajo y por supuesto tiene una pendiente y una ordenada del origen.
La pendiente sería B0 por alfa y la ordenada del origen B0. Entonces, si yo hago una extrapolación de esa recta hasta un volumen nulo, que tal vez experimentalmente no es posible de alcanzar, voy a encontrar que a ese volumen le corresponde una temperatura de menos 273,5 grados centígrados. Entonces, si yo hago el mismo experimento, pero a otra presión, siempre a presión constante, voy a obtener otra curva con otra pendiente, pero que si yo la extrapolo, me cae en el mismo punto de menos 273,5. Es decir, que a volumen cero, cuando el volumen cero para cualquier isobara, la temperatura va a ser menos 273,15. ¿Está bien? Entonces, a ver qué pasó acá. No se me mueve. Ahí estamos. Si yo tengo que a B0 la temperatura es menos 273,15, entonces yo puedo obtener el valor de esta pendiente. Aguárdenme 2 minutitos. Se la reí. El pájaro de... Diego, tenés el micrófono abierto. Hola, ahí volví. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Bueno, Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, a partir de la ecuación de la recta y este punto, yo puedo despejar el valor de alfa. Y el valor de alfa me va a dar 1 sobre 273,15. ¿Está bien? Entonces, si ahora tomo dos estados y los divido, y si saco factor común alfa, obtengo esta expresión, que está acá. Y esa suma de 273,15 más una temperatura medida en grados centígrados, ¿qué es? Kelvin. Exactamente. ¿Y qué es Kelvin? La escala de Kelvin, ¿qué es? Temperatura Absoluta. absoluta, perfecto. Entonces, si yo escribo la expresión con temperatura absoluta, lo que voy a obtener es esto. Que el volumen y la temperatura varían de forma proporcional y viceversa. Es decir, que si aumento el volumen, aumenta la temperatura. Entonces, fíjense que este dispositivo indirectamente se podría usar como termómetro para medir la temperatura. Por ejemplo, podríamos tomar, si volvemos para atrás, yo tengo un estado inicial 1, por ejemplo este que estaba acá, y en vez de colocarle la llama, yo le puedo poner, por ejemplo, un recipiente o un cuerpo que está a mayor temperatura que va a ser el que le entregue calor. Entonces, yo, mediante esta expresión, podría despejar, por ejemplo, la temperatura de equilibrio 2. Y eso se hace generalmente usando como volumen 1 y temperatura 1 un estado de referencia conocido, que puede ser, por ejemplo, el punto triple. Esto es como algo secundario a lo que ellos hicieron, pero les cuento porque muchas veces van a encontrar que este dispositivo también se llama termómetro de gas, porque a diferencia del termómetro que se usa directamente para medir la temperatura del gas, este dispositivo acoplado con un cuerpo caliente va a medir directamente temperaturas absolutas, cosa que no podemos hacer con un termómetro que tiene un fluido adentro. Esto es. Y entonces, bueno, es lo que dice acá abajo. Se llama termómetro de gas porque si yo saco la fuente de calor y coloco un recipiente a mayor temperatura que le transfiere calor, el volumen del émbolo va a variar y puedo calcular T2. Siempre tomando como estado inicial un estado de referencia que puede ser cualquiera. Acá dice normalmente se utiliza el punto triple del agua. Entonces, esto se cumple para cualquier gas que se comporta como gas ideal. Esta relación en donde el volumen es proporcional a la temperatura y viceversa, se cumple para cualquier gas que se comporta como gas perfecto. Y esto ya es una forma, fíjense que a partir de una propiedad yo ya puedo obtener la otra. Entonces, ahora los mismos investigadores hicieron otro experimento, que ahora en vez de ser a presión constante, es a volumen constante.
Y el experimento, ¿cómo lo realizaron? Utilizaron un balón de vidrio, que tiene acoplado un manómetro. Y ese manómetro me va a medir la presión, o sea, Rho por G por H. Y con un termómetro, que también me olvidé de dibujarlo acá, se va a ir registrando la temperatura. Entonces hicieron exactamente lo mismo, le entregaron calor al balón y cambiaron la presión y la temperatura, que es lo que observamos en este gráfico. A partir de un estado inicial de presión y temperatura, entregándole, bueno, perdón, acá me confundí, ¿no? Sería este. Supongan que P2 es el estado inicial, le entrego calor y me aumenta la temperatura y la presión. Entonces, si repetimos lo mismo, vamos a obtener que todos los puntos nos van a caer sobre una recta que es a volumen constante, porque esto es un recipiente rígido y el volumen no varía. Entonces, haciendo lo mismo que antes, extrapolando la recta hasta presiones nulas, se obtiene que la temperatura corresponde a menos 273,15 grados centígrados. Nuevamente tenemos la ecuación de una recta que tiene una pendiente y una ordenada del origen. Entonces, realizando los mismos pasos que antes, exactamente lo mismo, que es utilizar este punto, sacar factor común beta, obtenemos esta relación. ¿Qué nos dice? Que la temperatura varía proporcional a la presión, para cualquier gas que se comporta como gas perfecto. Este dispositivo también es mencionado como termómetro de gas, pero nada más que a volumen constante, y se hace el mismo razonamiento. Se usa un punto de referencia, y si yo le coloco a este dispositivo un cuerpo que está a mayor temperatura y lo dejo evolucionar, entonces, según lo que mida en la presión, puedo calcular la temperatura de equilibrio a la que va a llegar ese cuerpo. El gas, digamos, en definitiva, ¿no? Que va a estar en equilibrio. Entonces, fíjense que hasta acá ya tuvimos dos conclusiones, que para un gas perfecto el volumen varía proporcional a la temperatura y la temperatura varía proporcional a la presión. Ahora vamos a ver el experimento de otros dos investigadores que también descubrieron en simultáneo, así también muy, muy extraño, pero también descubrieron en simultáneo lo mismo en 1660. Y el experimento de ellos, estos son Boyle y Marriott también, dos investigadores distintos. Ustedes capaz que esto ya lo vieron, así que por eso voy medio rápido, es bastante sencillo. Entonces, el experimento de ellos consistió también en un cilindro émbolo que tiene un gas a baja presión y el recipiente tiene paredes diatérmicas. Tiene colocado un manómetro, un termómetro y una escala de volumen. Entonces, el émbolo, que está en equilibrio mecánico, y el gas está en equilibrio también, por lo que yo puedo medir en un estado inicial la presión, la temperatura y el volumen. Y en el gráfico puedo entonces graficar mi estado 1. Si ahora yo le agrego una pesa al émbolo, entonces ese gas va a modificar su estado y va a aumentar la presión y va a disminuir el volumen. Entonces, si yo grafico mi estado 2, lo que se encuentra es que, como las paredes son diatérmicas y estoy dejando que intercambie calor hasta alcanzar el equilibrio, la temperatura se mantiene constante en este experimento. Es decir, que si repito el experimento n veces, todos mis puntos de equilibrio me van a caer sobre una hipérbola, que es una isoterma en el diagrama PB. Es decir, que es en un experimento a temperatura constante. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que si la temperatura es constante y aumento la presión, el volumen disminuye. Es decir, que son inversamente proporcionales. Y la ecuación de esta isoterma es una hipérbola equilátera cuya expresión matemática es x por y igual a constante. Es decir, que la presión por el volumen es igual a una constante.
y esta es la tercera relación que encontramos que cumple un gas perfecto. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá lo que vemos es que esto varía inversamente proporcional, o sea, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Entonces, como la masa de este experimento es constante, también podríamos haber dividido por la masa esta expresión y la constante, y entonces puedo escribir la expresión por unidad de masa, haciendo que la presión por el volumen específico va a ser igual a una constante 2, que obviamente va a ser distinta de esta, pero para cada producto de P2 por B2, vamos a tener una constante, y P1 por B1 la misma constante, siempre que sea por unidad de masa. Si lo hubiera hecho a otra temperatura el experimento, pero manteniendo la constante, hubiéramos obtenido el mismo comportamiento, pero por supuesto que el valor de esta constante va a cambiar porque la isoterma va a ser una isoterma mayor, que es la que se encuentra indicada ahí en el gráfico. Entonces, los gases reales cuya presión tiende a 0 se comportan como gas ideal. Eso es algo que es obvio porque dijimos que a baja presión los gases reales se comportan como gas perfecto. Entonces fíjense este gráfico. Este gráfico tiene distintos gases y está dibujado el producto de P por B en función de la presión. Y nosotros dijimos que en el límite, cuando la presión tiende a 0, esto es hipotético porque en realidad experimentalmente no se puede alcanzar, entonces vamos a tener que los gases se comportan como gas perfecto. Entonces, si graficamos este producto para una temperatura constante, lo que se observa a distintos gases es que cuando esa presión tiende a 0, el valor en el cual confluyen las curvas es el mismo, y es de 24,4. Y ese valor, ese producto, digamos, de P por B, está relacionado con lo que vamos a llamar la constante universal de los gases perfectos. Como dijimos, estrictamente, cuando la presión tiende a 0 es un límite, pero nosotros vamos a sacar el límite y vamos a decir que si estamos a baja presión, entonces esa constante universal se puede calcular como P por B, que es lo que veíamos en la ordenada de gráfico, dividido la temperatura. Este firulete que se observa sobre el volumen significa que está por unidad de kilomol. ¿Está bien? Pero nosotros después no lo vamos a usar más, directamente vamos a ver las unidades y listo. Entonces, vamos a decir que si el gas se encuentra a baja presión, la constante universal de los gases se puede calcular como P por B sobre T. ¿Está bien? Entonces acá tenemos la unidad de esta constante universal de los gases en distintos sistemas. En general, en el sistema internacional, este es el valor, 8.314 joules sobre kilomol Kelvin, o 8,314 kilojoules sobre kilomol Kelvin. Entonces, en el sistema inglés, por ejemplo, tenemos esta, o si queremos expresar en BTU, usamos esta. Acuérdense de la conversión que de BTU a libra-fuerza por pie no es directa, hay que usar un factor de conversión. Entonces, la expresión, esta P por B sobre T igual a RU, es lo que se llama ecuación de estado de los gases perfectos. ¿Y qué nos indica? Nos indica cómo se relacionan las propiedades más importantes que tenemos en termodinámica, que son las medibles. P, B y T. Y cuando un gas se comporta como gas perfecto, esta es la ecuación de estado. Es decir, que si yo puedo medir dos propiedades, obtengo la tercera sin necesidad de medirla. Esto fue algo que se observó experimentalmente. Entonces, como el producto daba igual y la temperatura era constante, o sea, estas son isotermas, pero para distintos gases y por eso se ven así, entonces lo que se hace fue que al dividirlas se va a obtener también una constante. Si esto es una constante, lo divido por una constante, y así nace, digamos, la constante universal de los gases. Entonces, si ahora hacemos otro experimento, en donde tenemos vapor de agua, y graficamos también P por B sobre T directamente, lo que nosotros llamamos
la constante, digamos, en función de la presión, a distintas temperaturas esta vez, vamos a obtener un gráfico como este. Y vamos a ver que nuevamente cuando P tiende a 0, se observa que todas las curvas convergen en un punto, en el eje de las ordenadas, ¿no? Que sería este que está indicado acá. Entonces, este valor, que también es una constante, es particular para la sustancia. En este caso, vapor de agua. ¿Y qué es ese valor? Es la constante universal dividido la masa molecular del agua, por ejemplo. Entonces, fíjense que las unidades cambian. En este caso hicimos el mismo experimento, pero al valor de P por B lo dividimos por la temperatura a la cual se está realizando el experimento. Y cuando tiende a 0, ese valor nos da una constante. Entonces, fíjense que la diferencia que hay entre el R, que es el R particular, y el RU son las unidades. Uno me va a dar en kilomol y el otro me va a dar en kilogramo. Esa es la diferencia que tiene. Entonces no hay ni siquiera necesidad de ver, ni siquiera la necesidad de indicarlo. Viendo las unidades ya nos vamos a dar cuenta. Fíjense que ya no tengo el volumen específico por unidad de kilomol, sino que es por justamente kilogramo, porque la masa molecular es kilogramo sobre kilomol. O sea que ahí se me anulan los kilomol y me queda por kilogramo. Entonces se define la constante particular como la constante universal sobre la masa molecular. Entonces ya tenemos 3 relaciones y definimos 2 constantes. Entonces, voy a tener ahora, en base a eso que acabamos de decir, 2 ecuaciones de estado que tienen distintas unidades, pero que son equivalentes. Una es con la constante universal, que lo voy a tener por kilomol, y la otra es con la constante particular, que la voy a tener en kilogramos. Entonces, como les dije recién, aunque el volumen no tenga el firulete, nosotros ya podemos darnos cuenta. También podría escribir la ecuación de estado utilizando el volumen extensivo, es decir, multiplicando a ambos miembros, en este caso por el número de mol y en este caso por la masa. Y lo que voy a obtener es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tengo un gas que se comporta como ideal, que evoluciona del estado 1 a un estado 2, entonces puedo escribir esta expresión. ¿Por qué? Porque voy a tener el mismo gas, supongamos que uso la constante particular, voy a tener el mismo gas, con lo cual esto se me va a anular, y estamos en un sistema que tiene la misma masa, por ejemplo, un sistema cerrado, entonces voy a poder escribir esta expresión. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo conociendo algunas propiedades ya voy a poder determinar otras o directamente hacer relaciones. No sé, calcular, por ejemplo, P1 sobre T1, cómo varía en función de todos los otros parámetros. Y esto es lo que se llaman las ecuaciones de estado. Esto también es una ecuación de estado, nada más que son distintas formas de escribirlo. ¿Qué pasó acá? Esto les quería comentar. Que una función de estado se define cuando puede escribirse de esta forma. Es decir, si yo paso restando el RU o acá el R, voy a escribir una función que me depende de 3 propiedades y está igualada a 0. Y eso representa el comportamiento, en este caso, de un gas ideal. Pero podríamos tener otras ecuaciones de estado, por ejemplo, para gases reales. Es decir, que las ecuaciones de estado me permiten calcular las propiedades conociendo las otras 2. Entonces, habíamos visto en la clase pasada, esto lo vamos a pasar rápido, que las superficies de las sustancias puras tenían un montón de regiones. Habíamos visto la de líquido-vapor, o sea, habíamos visto todos los estados de agregación: líquido, líquido-vapor, vapor, sólido, y la zona bifásica sólido-líquido y sólido-vapor. Y en el caso de los gases, habíamos dicho que la región de gas, ¿desde dónde hasta dónde iba? ¿Alguno se acuerda cuáles eran los límites? Si yo digo que es alta presión, baja presión y alta temperatura, ¿se acuerdan que lo habíamos referido respecto a un punto? Supercrítico. El punto crítico, no supercrítico.
el punto crítico que se acuerdan que era este. Nosotros dijimos que íbamos a estar en el área de gas o en la zona de gas cuando trabajábamos a presiones por debajo de la presión crítica y a temperaturas por encima de la temperatura crítica, de la isoterma crítica, es decir, que voy a estar como en este cuadrado. Esta va a ser la zona de gas. ¿Por qué esta zona cuál era? ¿Alguno se acuerda? Supercrítico. Claro, la zona de fluido supercrítica. Es decir, que cuando uno dice que un gas está a baja presión, tenemos que decir con respecto a qué. Y ese punto de referencia en general es el punto crítico. Entonces, fíjense que en esta zona, las isotermas ya no tienen la forma que cuando entran en la campana, que acá se aplanan, que coinciden con las isobaras y siguen. En la zona de gas, las isotermas son hipérbolas. O sea que este diagrama, que es bastante complejo, en la zona de gas se simplifica enormemente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nos vamos a concentrar únicamente en la zona de gas. Entonces vamos a ver las proyecciones. Fíjense que es mucho más sencilla porque estamos lejos de la campana. Acá no estamos en condiciones de entrar en una zona bifásica. Estamos siempre en la fase gaseosa, incluso lejos de la zona de vapor. Entonces, si analizamos la proyección PB, las isotermas se van a ver, como les dije, son hipérbolas equiláteras, que crecen hacia arriba y hacia la derecha. Esta proyección, si lo relacionan con los experimentos que acabamos de ver, ¿con qué experimento está relacionado? ¿Con el de Gay-Lussac o con el de Boyle-Mariotte? El de Boyle-Mariotte. Con el de Boyle-Mariotte. O sea, esta proyección está relacionada con ese experimento. Entonces, si volvemos a la superficie, vamos a ver que las líneas rojas, ¿qué son? ¿Líneas de qué? ¿Son isobaras, isotermas o isocoras? Isocoras. Son isocoras, son líneas de volumen constante, que cuando las veamos proyectadas, por ejemplo, en un diagrama de presión-temperatura, las vamos a ver de esta forma. Las vamos a ver como rectas. Rectas que crecen ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Sí, está bien. Crecen hacia abajo. ¿Y esto con qué está relacionado? ¿Con qué experimento? Con el que vimos de Gay-Lussac, que hacen el experimento a presión constante. Perdón, a volumen constante. ¿Se acuerdan? El balón de vidrio. Entonces, por último, tenemos dibujadas estas líneas, estas curvas negras, que son las isobaras, y que si yo las proyecto en un gráfico de volumen-temperatura, también las voy a ver como rectas, y también están relacionadas con el otro experimento de Gay-Lussac, en donde ellos hicieron el experimento a presión constante. ¿Está bien? Entonces, fíjense que con estas proyecciones vamos a trabajar un montón, pero por suerte las curvas son fáciles de acordarse. Esta por ahí es la que más les cuesta, cuando le pedimos el PB, que en la zona de gas tiene estas isotermas. Pero después las demás son rectas. Es bastante sencillo. Entonces, ahora ya vimos cómo se comportan los gases en cuanto a sus propiedades. Vimos que P es proporcional a T y que P, o sea, la presión es proporcional a la temperatura y que la presión a su vez es inversamente proporcional al volumen, etc. Entonces ahora nosotros dijimos que el modelo de gas perfecto lo queríamos para calcular propiedades también. O sea, además de calcular presión, temperatura y volumen, también queremos usarlo para calcular, por ejemplo, la energía interna o la entalpía. Entonces, ahora vamos a ver cómo esas propiedades que son medibles, como la presión, la temperatura y el volumen, se relacionan con otras propiedades como la entalpía y la energía interna. Y vamos a demostrar que en el caso de un gas ideal, la energía interna y la entalpía dependen solo de la temperatura. Y eso lo demostró Joule utilizando justamente gases a baja presión y haciendo experimentos como siempre, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Hasta acá, chicos, hay alguna duda? Estoy yendo medio rápido, me parece, por eso frénenme.
Profe, yo no entendí muy bien el último gráfico de la diapositiva anterior, Este, el de presión constante. la presión constante son, si vos lo ves en la superficie la superficie tridimensional, vos las isocoras las vas a tener dibujadas así. Acá te las extendieron hasta acá, pero este es el eje de presión, o sea que vas a tener rectas así. Lo que pasa que como esto no es un plano, sino que es una superficie, vos tenés que seguir a presión constante a través de la superficie. Entonces cuando la proyectes, se va a ver así. ¿Entendés? Esta presión va a ser menor, esta va a ser mayor y esta mayor. Lo vas a ver como, Sí. como un abanico acá. Y ahí el volumen y temperatura, ¿para dónde crecen y decrecen? Y fíjate, el volumen crece para la derecha y la temperatura crece hacia arriba, digamos, ¿no? Acá tenés los ejes de volumen. Bueno, Esto es fácil porque las isocoras son rectas verticales y las isotermas son rectas horizontales. Porque vos estás proyectando esta, que es una curva, si vos la proyectás sobre este plano, te va a dar una recta así. sí, sí, Esto lo ves. sí. Sí, sí. Lo que ¿Entendiste quiere. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sí? O sea que a mayor temperatura, menor volumen. No, mayor temperatura, mayor volumen. Si vas en una línea de presión, ¿no? Constante. Ah, Pero lo ves acá eso. Fíjate, en esta línea que es una isobara, si vos estás en un volumen y aumentás el volumen, necesariamente te aumenta la temperatura. y por ejemplo, mi eje X, ¿cuál sería? ¿El volumen o la temperatura? Bueno, eso depende cómo lo quieras dibujar vos. En este caso, nosotros lo tenemos como el volumen. Acá ves la ecuación, ¿ves? Sí. Volumen final es proporcional a la temperatura. Fíjate que son proporcionales. Claro. Ah, buenísimo. La presión es proporcional a la temperatura. Los que son inversamente proporcionales son la presión con el volumen. Buenísimo, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Se ve eso, chicos? Profe, Esto es yo porque... Sí. el que no entendí es el de volumen constante, que habían dicho que crecía hacia abajo. Yo a primera vista había visto como que crecía hacia arriba y no terminé de entenderlo. Claro, porque lo ves acá, fíjate, de estas tres. Fíjate que este es el eje de volumen. El volumen crece hacia Sí, allá, sí. ¿no? ¿Esto lo ves? Sí, Entonces, de estas tres líneas rojas, ¿cuál es el de mayor volumen? de la derecha, o sea, Este. Sí, Que si vos lo proyectás acá, va a ser el que ves acá, ¿no? exactamente, sí. Entonces, si este es mayor volumen, este es menor volumen y este es menor volumen aún. Ajá. Entonces crece para allá. Ah, listo, listo. Ahí está, ahora ¿Ahí lo entendí. Sí, ves? sí. Sí, sí, perfecto, ahora sí. Bueno. Esto Profe. igual, sí. Ah, perdón. No, dale, dale, decime. Ah, eso que mencionaba recién, lo del que el volumen crece para abajo, digamos. ¿Se Sí. puede relacionar con el otro gráfico? El de las isotermas, creo que son. ¿En qué sentido? O sea, que al aumentar la presión tenemos menor volumen. Entonces en el Claro. gráfico, el rosadito, hay una menor presión y ya podemos decir con eso de que el volumen es más chico, digamos. O no Pero tiene nada que ver tendrías una cosa con la otra. pero tendrías que dejar algo fijo. Por ejemplo, a temperatura constante. Si vos te movés a temperatura constante, a medida que disminuís la presión, aumentás el volumen, que es Claro, lo que está acá. Es exactamente, que es inversamente proporcional. ¿Lo ves? claro. Sí, sí. O sea, está bien lo que decís, pero tenés que moverte a lo largo de alguna constante, si no, no podés sacar ninguna relación. En Claro, este está caso, bien. las isotermas van a ser líneas verticales. Entonces, si vos te desplazás a temperatura constante, vas a ver que si aumentás la presión, disminuís el volumen. Claro, está bien. Está bien. ¿Está bien? Que es Bien, bien, lo bien. que, Sí, es lo sí. que nos tiene que dar porque es lo que vemos acá. Sí, sí, sí. Claro, pero sí, siempre hay que dejar una de las variables fijas, Claro, digamos. sí. Que, fíjate qué es lo que hicieron los investigadores. Ellos dijeron, bueno, hago este primer experimento a presión constante y veo cómo varían las otras dos. El segundo experimento a volumen constante y veo cómo varían las otras dos. Y el tercer experimento a temperatura constante y veo cómo varían.
O sea, entonces de esa forma se van encontrando las relaciones y finalmente se determina la ecuación de estado. Bien, bien, gracias. Que en definitiva o sea, la relación entre las tres te da la constante universal. O sea, es fantástico porque encontrar una relación perfecta, ¿no? Siempre y cuando el gas esté a bajas presiones, o sea, a bajas densidades, en verdad. Eso sería lo más exacto. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, avanzamos un poquito más. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en propiedades que ya no son medibles. Y como dijimos, Joule, para demostrar esto, hizo 2 experimentos. Entonces, el primer experimento es lo que se conoce como expansión libre de un gas a baja presión. Entonces, lo que él quería hacer era determinar la dependencia de la energía interna del gas, o sea, de qué variable medible o de qué propiedad medible dependía. Y este experimento lo hizo en el siglo XIX, más o menos, o sea, hace bastante. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? El dispositivo son 2 balones de vidrio, sí, supongo que de vidrio, como se ve acá, que están unidos en el medio por una membrana. Entonces, de un lado tengo un gas a baja presión que ocupa un determinado volumen, y del otro lado tengo vacío, es decir, no hay nada. Y todo el conjunto está aislado térmicamente, de modo que no se permite el intercambio de calor con el medio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Joule? Él rompió la membrana que dividía estos 2 compartimientos, y entonces vio que el gas se expandía. Bueno, inicialmente, disculpen, acá me olvidé decirles que por supuesto tenemos las variables del estado inicial, ¿no? Que van a ser el volumen que ocupa el gas, la presión que tiene el gas y la temperatura. O sea, eso lo pudo medir antes de romper la membrana. Después rompió la membrana, y por supuesto el gas se expandió ocupando todo el recipiente, y lo que hizo fue medir la presión y la temperatura, bueno, por supuesto el volumen, después de que el gas se expande, o sea, después de quitar la membrana. ¿Y qué fue lo que encontró después de romper la membrana? Por supuesto que la masa permanece constante, o sea, la masa que estaba acá ahora ocupa un volumen mayor, pero sigue siendo la misma masa. El volumen aumenta, obviamente también, porque ahora el gas ocupa todo el recipiente, pero cuando midió la presión vio que la presión disminuía y que la temperatura no variaba, es decir, que permanecía constante. Entonces, ¿qué hizo Joule? Aplicó el primer principio de la termodinámica para un sistema cerrado, adiabático, y este sistema intercambia calor o no intercambia trabajo, intercambia trabajo o no intercambia trabajo. No, No intercambia. No intercambia trabajo. ¿Por qué no intercambia trabajo? Supongamos que nuestro sistema es el gas. ¿Por qué no intercambia trabajo? porque no hay Porque presión. realiza una expansión, pero no contra ninguna fuerza, porque es contra el vacío. Exactamente, perfecto, perfecto. En una expansión libre no hay trabajo, expansión, compresión, porque el gas no tiene ninguna fuerza externa. Si bien se expande, que también es una de las condiciones que el volumen varía, no existe una fuerza externa contra la cual tenga, digamos, que hacer fuerza. ¿Está bien? Entonces, si aplicamos primer principio al gas, ¿qué vamos a tener? Bueno, fíjense que acá está escrito de forma específica, o sea, esto es calor específico, trabajo específico y energía interna específica, porque la masa de todo el experimento es constante. Entonces, la variación de energía interna va a ser igual al trabajo intercambiado y al calor intercambiado, que en este caso son nulos. Es decir, que la variación de energía interna es igual a 0, lo que significa que la energía interna antes y después es la misma, o sea que permanece constante. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Joule? Dijo, bueno, entonces si la energía interna se mantiene constante y yo veo que el volumen aumenta, la presión disminuye y el único parámetro que se mantiene constante es la temperatura, entonces definitivamente la energía interna solo depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque el volumen varió y la presión varió, es decir, que si la energía interna dependiera de estas 2 propiedades,
debería haber variado, y no fue lo que observó. Entonces, la conclusión del experimento de Joule de expansión libre de un gas a baja presión es que la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura. ¿Está bien? Hasta acá me siguen. Esto es bastante fácil. Entonces, matemáticamente decimos que la energía interna es una función de la temperatura. Y que como no depende ni de B ni de P, o sea, ni de la presión ni de la temperatura, podemos decir que la derivada de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante es igual a 0. Es decir, o sea, con esto estamos diciendo que no depende del volumen. ¿Está bien? Y en el caso de los gases ideales, fíjense que nosotros habíamos dicho que la energía interna, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? En la definición general. Que alguien me diga, de paso vamos repasando para el parcial o lo que sea. ¿Qué era la energía interna? Cinética y potencial molecular. Sería O sea, a nivel microscópico. A nivel microscópico. Perfecto. Pero nosotros hicimos unas hipótesis cuando empezamos la clase. Y dijimos que las fuerzas intermoleculares de un gas perfecto eran despreciables. Y si yo estoy diciendo que esas fuerzas son despreciables, entonces, ¿qué energía estoy despreciando de la interna? ¿La cinética o la potencial? La energía potencial. La energía potencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso de los gases ideales, la energía interna se almacena como energía cinética microscópica. ¿Está bien? Entonces, la energía potencial es nula porque las fuerzas intermoleculares lo son. Esto es para que vayan relacionando los conceptos. Entonces, nosotros anteriormente seguimos con la energía interna porque todavía no sabemos cómo calcularla. O sea, ya sabemos que depende de T, que es un gran avance, pero ahora quiero una expresión que yo diga, bueno, mido temperatura 1, temperatura 2 y quiero tener la energía interna. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Nosotros ya habíamos definido lo que era el calor específico. Calor específico a volumen constante, la definición directamente, o sea, acá no hay discusión, era la derivada de la energía interna respecto a la temperatura cuando el volumen permanecía constante. Y que esto era una propiedad de la sustancia. ¿Está bien? O sea, esto se define en un experimento justamente a volumen constante y esta es la definición. Entonces, como para un gas perfecto, la energía interna solo depende de la temperatura, si ustedes, digamos, le quitan la derivada parcial y hacen una derivada total porque solo depende de la temperatura, vamos a llegar a esta expresión, que la energía interna va a ser igual al CB, o sea, la variación de energía interna de la derivada, va a ser igual al CB por la derivada de la temperatura. ¿Está bien? Entonces, si yo integro a ambos miembros de esta expresión, voy a poder calcular la variación de energía interna entre un estado 2 y un estado 1, conociendo únicamente cómo varía el CB con la temperatura. En el caso del que CB fuera constante en el rango de temperatura en el que estamos trabajando, entonces esta expresión se simplifica y queda que la variación de energía interna es igual al CB, que va a ser una constante, por el delta T. ¿Está bien? Y esta es la expresión... Ahí me perdí un poquito, profe. Entonces, Sí. ¿el CB está dependiendo de la temperatura? ¿Cómo? ¿El CB está dependiendo de la temperatura? Porque yo, Sí, si el veo CB, el CB es una función de la temperatura. En general es una función de la temperatura. Por suerte nosotros, para gases perfectos, lo vamos a tomar como constante. ¿Por qué? Porque en el rango de temperaturas en el que trabajamos, ahora lo vamos a ver más adelante, podemos considerar como que se mantiene constante. En cambio, cuando veamos termoquímica, ya vamos a ver que las temperaturas van desde temperatura ambiente hasta 1000 Kelvin, y entonces ese rango es muy grande, y el CB sí varía. Entonces, esta va a ser la expresión. Fíjense que nosotros hasta el momento, si queríamos calcular energía interna, teníamos que hacer uso del respro. Ahora, si estamos trabajando con un gas perfecto, es bastante sencillo, porque el CB es algo que se encuentra tabulado,
y directamente midiendo la temperatura antes y después, podemos conocer cuál es la variación de energía interna de mi gas. ¿Está bien? De mi gas perfecto. Entonces, ahora vamos a ver el otro experimento. Dijimos que queríamos ver cómo calcular la energía interna y cómo calcular la entalpía. Entonces, para la energía interna hicimos la expansión libre, y ahora para la entalpía vamos a hacer otro experimento que es el estrangulamiento de un gas perfecto. Que a diferencia del otro experimento, este es un sistema abierto, fíjense. Porque si yo necesito que me aparezca la entalpía, o analizar la entalpía, lo mejor es analizar un sistema abierto. Entonces, ¿en qué consiste este experimento? Este experimento requiere un gas perfecto que circula a través de lo que nosotros llamamos una válvula de estrangulamiento, que es, si se quiere, una tubería con un tapón poroso. ¿Está bien? Y todo este conjunto está aislado del ambiente, es decir, adiabático. Entonces tenemos en la entrada un gas perfecto que tiene ciertas condiciones iniciales, P1 y T1, entra una masa, y en la salida vamos a tener otras condiciones distintas a las de 1, que van a estar determinadas por la temperatura 2 y la presión 2. Y lo que observó Joule es que cuando el gas perfecto circulaba a través de este dispositivo de estrangulamiento y medía las propiedades, la presión a la salida, en este estado 2, era menor que la presión en la entrada. Y la temperatura, una vez más, se mantenía constante. Entonces, al igual que antes, aplicó primer principio. Entonces, mi sistema es adiabático, no intercambia trabajo, es un sistema abierto en régimen estacionario, y también vamos a despreciar las energías cinéticas y las variaciones de energía cinética y potencial de fluido. Es decir, que si yo aplico primer principio para este sistema, ¿qué voy a tener? Lo único que me va a quedar es que la entalpía en 2 es igual a la entalpía en 1. ¿Esto es necesario que lo hagamos o lo ven? O sea, dU a dt es igual a 0, y el calor es 0, el trabajo es 0, y me queda la masa de entrada por la entalpía de entrada, porque despreciamos todo esto, igual a la masa de salida por la entalpía de salida. Como la masa es la misma, porque estamos en régimen estacionario, obtenemos esto. Que la entalpía en 2 es igual a la entalpía en 1. Y una vez más relacionó con lo que había medido, y lo único que se mantenía constante era la temperatura. Entonces dijo que la entalpía era una función únicamente de la temperatura. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí, sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Por qué se Bien. cuenta que dependía de la temperatura? A mí me perdí esa ¿Cómo? parte. ¿Por qué se cuenta que Porque, depende de la temperatura? porque cuando él midió las propiedades acá, y las propiedades en el estado 1 y las propiedades en el estado 2, vio que la única propiedad que se mantenía constante era la temperatura, es decir, T1 igual a T2. Y del balance de energía, a su vez, encontró que la entalpía en 2 era igual a la entalpía en 1. Entonces, de estas dos igualdades, él concluyó que la entalpía decididamente dependía de la temperatura, y que si la temperatura se mantenía constante, entonces la entalpía se mantenía también constante. Si me hubiera dependido de la presión también la entalpía, si él vio que la presión cambiaba, entonces tendría que haber obtenido que la entalpía cambiaba. ¿Lo ves ahí? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Sí? Bien. Profe, disculpe. Sí. ¿Cuál es la función que cumple el tapón poroso en el experimento? Este tapón poroso lo que hace es estrangular el gas y disminuirle la presión. Siempre que tenemos una válvula, creo que esto se los comenté cuando les mostré este dispositivo, pero siempre que tenemos una válvula o hay un estrangulamiento, la presión a la salida del tapón poroso es menor que la presión en la entrada. Esa es la función del tapón poroso, es como que estrangula el fluido. No vamos a ver exactamente el fenómeno que ocurre acá, esto seguramente lo van a ver en fluidos, no, digamos, se escapa de lo que es termodinámica,
pero sí vamos a ver específicamente este tipo de dispositivos cuando veamos el coeficiente de Joule-Thomson más adelante. Bien, pero no es que se disminuye la sección del tubo, ¿no? La sección es la misma, sino que es el tapón poroso ese el que disminuye la presión. En realidad sí, o sea, es como tapón poroso justamente es eso, es como que tiene orificios menores. Bien. Pero no importa, porque yo este es todo mi sistema y yo estoy analizando la entrada acá y la salida acá, que está alejado de esta Profe. región. De hecho, Bien, perfecto. estrictamente, discúlpame, de hecho, estrictamente, acá, o sea, nosotros decimos que la entalpía en 2 es igual a la de 1, pero en estos puntos que están cerca del tapón poroso, acá ocurren otros fenómenos y la entalpía no es constante. Nosotros podemos asegurar esto, que después y antes es la misma y está alejada de esta zona, ¿no? Buenísimo. Porque gracias. lo está viendo como a gran escala, digamos. Claro, sí, sí. Acuérdense que nosotros en termo vemos como macro. O sea, si bien vemos algunos conceptos microscópicos, nosotros hacemos un análisis más macro de los sistemas. Profe, por ahí hay una comparación tonta, pero no termino de entender el tapón, porque yo lo pienso como si tengo una manguera y tapo, Sí. sale con más presión, no con menos. Sale con más velocidad, pero en realidad sale la presión que actúa es la ambiental, ¿no? Claro, es verdad. Ah, ahí está, listo, gracias. O sea, este dispositivo están hechos exclusivamente para eso, en realidad. ¿No? No sé tampoco igual si el ejemplo, no sé si con la manguera, bueno, en cierta modo lo estrangulamos, pero habría que ver ahí, ¿no? Hacer un análisis. A ver, Una pregunta. Sí. Yo tengo una duda acá, Sí. porque en esta válvula supuestamente se cumple de que la temperatura de entrada es igual a la de la salida, Sí. y después que hay una caída de presión. Pero a Sí. su vez, las entalpías son iguales, de entrada y salida. Sí. ¿Cómo los puedo ver eso yo en un diagrama pH, por ejemplo? ¿Cómo puede ser de que, siendo las presiones distintas, tenga entalpías iguales? En un diagrama pH. Ujú. Tendríamos que movernos en un, a ver, déjame pensar, para que me lo tengo que graficar. Tenemos un pH. Ah, pero pará. Estamos hablando de un pH no en la zona de la campana, estamos en la zona de gas perfecto, ¿no? Sí. El pH, y estamos que la entalpía te depende. Y está bien, ¿por qué no? Vos te movés en una línea vertical de entalpía constante y vas a tener 2 puntos, uno de mayor y uno de menor. Ah, sí, ya lo vi. Y la isobara va a tener que ser, vos fíjate que la isoterma, en el caso de gas perfecto, va a tener que ser prácticamente como la isontálpica en esa zona. ¿Lo ves? Está bien. Sí. Ya lo vamos a ver Sí, igual, porque- en realidad. Sí, decime. Es que en realidad esta duda se me generó en realidad por la aplicación que utilizamos, esa Respro. Sí, Y cuando yo busco un dato específico donde tengo que utilizar 2 datos, que por lo general son temperatura y presión, sí. no me daba cuenta de que, o sea, no me explicaba de cómo teniendo presiones distintas me puede dar una entalpía igual. Claro, pero en este caso, ya te digo, es porque estamos en la zona de gas y tenemos la temperatura que es constante. Pero si vos lo haces en Respro para un gas y vos le pones una presión baja, lo vas a ver, incluso lo podés graficar. Después si te animás. Claro, van a ser muy próximas las entalpías que te da. Exactamente. Está bien, buenísimo. Listo, gracias, profe. Exactamente. No, de nada. Bueno, entonces seguimos un poquito más. Entonces, igual que antes, esto lo bueno es que es igual nada más que con otra propiedad. La entalpía depende solo de la temperatura y entonces podemos escribir que la entalpía, la derivada de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante es igual a 0, lo que significa que la entalpía no depende de la presión en el caso de un gas ideal. Lo mismo ocurriría si yo lo hubiera hecho con el volumen. Yo acá no se los hice, pero sería exactamente lo mismo.
Pero entonces ahora nos vamos a ir a otra definición que es la de calor específico a presión constante. Nosotros no vimos acá cómo se determina el calor específico, pero vamos a usar la definición directamente. Y la definición de calor específico nos dice que es la derivada de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante. Fíjense que yo voy a usar este valor que cuando se determinó experimentalmente, el experimento fue a presión constante. Pero aunque la presión varíe, como es en el caso del estrangulamiento, esto sigue valiendo igual. Esto es porque así fue determinado. ¿Está bien? Esto para que les quede claro. Entonces, para un gas perfecto, dijimos que la entalpía depende de la temperatura y a su vez, como va a ser, ya no va a ser una derivada parcial porque solo va a depender de la temperatura, puedo expresar esto como derivadas totales y reescribirlo de esta forma, en donde la entalpía va a ser igual al Cp por el delta T. O sea, la derivada de la entalpía va a ser igual al Cp por la derivada de la temperatura. Entonces, al igual que antes, yo puedo calcular el valor de la entalpía si conozco cómo varía el Cp con el dt. Ahora, si ese Cp es constante, entonces el cálculo se simplifica y la variación de entalpía es proporcional a la variación de temperatura. Y esto, hasta acá, digamos, encontramos la forma matemática de calcular la variación de entalpía y la variación de energía interna sin el uso de ResProp, simplemente midiendo, por ejemplo, la temperatura, en el caso de que estemos siempre trabajando con un gas ideal. ¿Hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Entonces, acá está lo que les dije recién. En este gráfico se muestra justamente cómo varía el Cp. Ese Cp sub 0 significa que es gas ideal. ¿Está bien? Estas son las unidades. Entonces, acá se grafica el Cp respecto de la temperatura. Y fíjense que dependiendo del gas, dióxido, esto sería como vapor de agua, ¿no? A esta temperatura, o gas de agua, no sé cómo se le llama, pero vapor de agua, oxígeno, hidrógeno y aire. Fíjense, por ejemplo, que si yo quiero calcular la variación de entalpía entre 1000 Kelvin y 2000 Kelvin para el dióxido, ¿qué Cp uso? Acá necesito la ecuación. Necesito saber cómo varía el Cp con la temperatura. No puedo sacar un valor medio, porque me está variando de 60 o más hasta 1000, miren, hasta 45 más o menos. Por ahí un poquito más, 50, pónganse. O sea, me varía un montón. Entonces, en estos casos, yo sí, cuando el rango de temperaturas es tan grande, yo sí necesito saber cómo varía el Cp con la temperatura. Y entonces me va a quedar un polinomio. O sea, esta integral directamente, no sé, supónganse que Cp es a por t cuadrado más t, y entonces tendré que integrar ese polinomio. O sea, tampoco es complicado, pero sí necesito conocerlo. En cambio, nosotros, como en esta unidad de gas perfecto trabajamos en delta T muy chiquititos, supónganse de 1000 Kelvin a, no sé, 1100, entonces en ese segmento sí podemos considerar que el Cp se mantiene aproximadamente constante. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, en general, para gas perfecto, podemos directamente escribir esto, a menos que se indique lo contrario. Es decir, que nosotros en gases perfectos trabajamos con Cb y Cp medios, por suerte. ¿Está bien? Fíjense que hay gases, como estos que están acá abajo, el argón, el helio, el neón, el xenón y este no me acuerdo cómo se llama. ¿Son todos los gases nobles eso? ¿Cómo? ¿Son todos los gases nobles? Exacto, son los gases nobles. Y fíjense que el Cp no varía por más de que el rango de temperaturas en el que cambian de estado sea de 2000 Kelvin, o sea, una barbaridad. Y se encuentra que el Cp siempre es constante. A esos gases en donde el Cp no varía con la temperatura es a lo que se llama gas perfecto. Y a estos gases en donde el Cp varía con la temperatura es lo que se llaman gases ideales. Y esa es la diferencia, estricta. Nosotros en esta materia vamos a llamar gases ideales o gases perfectos indistintamente.
Pero sepan que en realidad eso no es lo que está bien, sino que los gases perfectos son aquellos que no muestran dependencia del CP con la temperatura. Y estos son gases ideales. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Profe, Sí, los gases perfectos serían los nobles nomás de la tabla periódica, claro, los nobles son, lo que se llama gas noble también. y los otros los podemos aproximar a ellos bajo este modelo, ¿no? Claro, nosotros exactamente, cuando el CP y el CB los consideramos como constantes, estamos haciendo en realidad que son gases perfectos. O sea, de gas real pasamos a gas ideal y de gas ideal pasamos a gas perfecto, ¿se entiende? Sí. Esa sería, digamos, Pero bueno, no vamos a diferenciar nosotros entre gas ideal y gas perfecto, vamos a decir que es lo mismo. Y por suerte también, hasta esta unidad, hasta el primer parcial, cuando ustedes trabajen con un gas perfecto, no van a tener que demostrar que el gas se comporta como perfecto. Nosotros le vamos a decir, tal experimento se hizo con tal gas que se comporta como gas perfecto. Más adelante, ya en el segundo parcial, sí vamos a ver algunos métodos para evaluar si un gas bajo ciertas condiciones se comporta efectivamente como gas perfecto o no. Por ahora se los vamos a decir nosotros. Tienen aire y puede considerar que se comporta como gas perfecto, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Puedo hacer una Entonces, consulta? sí, decime. Capaz que no lo escuché mientras tomaban apunte y lo mencionaste, así que pido disculpas, pero o sea, a nosotros nos interesa saber si es un gas ideal o un gas perfecto para justamente poder calcular el delta U, el delta H y que el CP o CB salgan constantes, o ¿en qué nos ayuda a nosotros saber que es un gas perfecto o un gas ideal? Claro, exactamente es lo que le decía. Dependiendo el delta T en el que trabajen, si el delta T es chiquitito, o sea, supónganse, no sé, de 1000 a 1100 Kelvin, va a ser lo mismo gas perfecto, gas ideal, porque fíjense, por ejemplo, para el oxígeno, en un segmento acotado, yo voy a poder tomar un CP medio. ¿Lo ven? Si este Sí. rango es muy chiquitito, yo voy a poder tomar un CP medio y nosotros no vamos a diferenciar entre gas perfecto y gas real. Es decir, que el CB y el CP se van a mantener constantes. Para nosotros va a ser lo mismo. De hecho, en esta unidad trabajamos con CP y CB constantes. ¿Está bien? Ah, ok, Ahora, ok. cuando nosotros lleguemos a termoquímica, que vemos las reacciones de combustión, ya estamos hablando de rangos, por ejemplo, que van desde temperatura ambiente a 1000 Kelvin. Y si yo estoy trabajando, por ejemplo, con dióxido de carbono, que es uno de los gases que vemos, por más de que se comporta como gas ideal, es decir, que el CP solo depende de la temperatura, ya no voy a poder tomar un CP constante. Voy a tener que conocer cómo varía con respecto a la temperatura, que es lo que les quiero mostrar a continuación. Además de tener estos gráficos, nosotros el CP lo vamos a tener tabulado. Y esto es lo que les quiero mostrar. Fíjense. Acá se ven que existen tablas y que esas expresiones, como les dije recién, depende del rango de temperatura en el que estemos. Fíjense esta tabla. Dice capacidades caloríficas de gases en estado de gas ideal. Entonces, por ejemplo, tenemos el metano y el etano. Esta es la fórmula y nos dice que esta es la expresión del CP. Fíjense que está dividido por R para hacerlo adimensional, porque tiene las mismas unidades. Nos da todo el polinomio, nos da las constantes, que por supuesto hay que despejarla porque nos las da por 10 a la 3, 10 a la 6, no importa, y nos da el rango de validez en donde es válida esta ecuación con estas constantes. Fíjense, acá te dice que esta ecuación, por ejemplo, para el metano, vos podés usar esta ecuación y estos coeficientes si tu temperatura del experimento va de 298 Kelvin a T máxima. ¿Cuál es la T máxima? 1500 Kelvin. Si yo tengo un experimento a 2000 Kelvin, esta expresión ya no la puedo usar. ¿Se entiende esto? Entonces, para cada condición vamos a tener tablas que estén dentro del campo de validez de mi experimento. Pero fíjense que a pesar de que el CP varía, sigue siendo un gas ideal porque ese CP solo depende de la temperatura. Es el único parámetro del cual depende esta expresión. Los demás son constantes. ¿Está bien?
Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Entonces avanzamos un poquito más. Fíjense. Acá se ven valores aproximados de los calores específicos para gases perfectos dependiendo de cuántos átomos tiene la molécula. Entonces, estos están determinados de acuerdo a la teoría cinética de los gases perfectos. Entonces, el calor específico se puede calcular para cualquier gas monoatómico, diatómico o triatómico en función de la constante universal y F, que es el grado de libertad de la molécula. Que ahora vamos a ver. Esta es una aproximación. O sea, este CV lo podemos sacar de tablas, de gráficos, o podemos usar a veces esta aproximación. El problema es que esta aproximación está de acuerdo a la teoría cinética de los gases perfectos, no es, digamos, un valor experimental, es justamente eso, una aproximación. Entonces, por ejemplo, el helio, si nosotros tenemos un átomo de helio, este átomo se puede trasladar en X, en Y o en Z. Entonces vamos a decir que tiene como grados de libertad 3, tiene capacidad de trasladarse en los 3 ejes. Entonces el CB va a ser 3 medios de R universal, por ejemplo. En el caso de cuando tenemos dos átomos, por ejemplo el nitrógeno molecular sería, entonces este también se puede trasladar por los 3 ejes, este conjunto que es ahora de dos átomos puede moverse para allá, moverse para allá y moverse para allá, pero además como conjunto puede rotar alrededor del eje Z y alrededor del eje X. Alrededor del eje Y no, porque sería sobre su propio, ¿se entiende? Sobre su propio eje, es como esta. Esta no tiene rotación, tiene traslación nada más. Entonces, los grados de libertad van a ser los 3 movimientos de traslación y 2 movimientos de rotación. Entonces, el CB se puede calcular como 5 medios por RU, si lo paso multiplicando. Y en el caso de las triatómicas, los grados de libertad son 6. Entonces el CB es 3 por RU. ¿Está bien? Entonces, si comparamos los valores experimentales con estos que predice la teoría cinética para gases perfectos, fijémonos que es muy aproximado. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, helio y argón. Entonces, este es el valor experimental. A ver, esperen un poquito. Ay, acá me parece que no. Ah, está bien, sí. Esto es una tabla de valores experimentales. Entonces, para el helio, por ejemplo, nosotros teníamos que para un gas monoatómico, según la teoría cinética de los gases perfectos, el CB era 3 medios de R0, o sea, 1,5. Y miren lo que da el valor experimental. 1,506 para el helio, 1,507 para el argón. Es decir, que este valor experimental está muy próximo a lo que predice la teoría. Ahora vamos a ver para el caso diatómico. Esto predice la teoría y estos son los valores, que me deberían dar 2,5. Fíjense que en este caso también está muy próximo. O sea, cuando queremos hacer un cálculo rápido o no necesitamos tanta rigurosidad, podríamos usar tranquilamente esta aproximación. Que fíjense que este valor lo conocemos, y esto es una constante, así que es muy fácil calcular un CB. En cambio, para el caso de gases triatómicos, fíjense acá, ya no es tan aproximado. Esto me debería dar 3, y fíjense que me da 3,47, 3,77, o sea, acá hay más dispersión. Entonces, para gases poliatómicos o triatómicos, en realidad convendría utilizar los valores experimentales. Acá la teoría cinética, digamos, falla, aunque es muy buena, ya cuando el gas tiene más de 3 átomos o 3, se aleja un poco de los valores experimentales. Entonces, nosotros muchas veces en los problemas o incluso en los parciales les damos esto, CB igual a 5 medios de R. Entonces, ya no necesitan el valor experimental, obviamente el valor de la constante que es conocida, y ustedes pueden calcular sin problemas los CB, y ahora vamos a ver que también los CP. Entonces, ahora vamos a ver matemática, pero es muy fácil. No se asusten, porque esto no se lo tienen que acordar ni mucho menos. Es para introducir lo que viene.
Matemáticamente nosotros sabemos que cualquier variable X, Y o Z la puedo escribir como función de las otras dos. Vamos a ver un solo caso porque esto es lo mismo nada más que para las otras dos variables. Entonces, si yo quiero calcular la derivada total, por ejemplo, de X, y me depende de dos variables, yo tengo que hacer la suma de las derivadas parciales. Esto ya lo vieron en análisis 2, y por eso es que se les pide ese final correlativo para cursar termo. Así que no voy a hacer mucho hincapié. Entonces, si ahora le ponemos un nombre a este X, le ponemos un nombre a esta propiedad, por ejemplo, energía interna, yo puedo escribir la energía interna en función de dos variables. Por ejemplo, temperatura y volumen, por decir algo. También podría haber elegido temperatura y presión, o presión y volumen. Pero ya se sabe, por suerte, que si yo elijo dos variables, voy a tener expresiones matemáticas más simplificadas. Y en el caso de la energía interna, esas dos variables que me reducen la expresión para calcularlo, va a ser temperatura y volumen. Es decir, que una ecuación general, ahora ya no estamos hablando de gases perfectos, sino de forma general, la energía interna me va a depender de dos propiedades, temperatura y volumen. Y si yo quiero calcular la derivada exacta, entonces tengo que hacer la suma de las derivadas parciales como se muestra acá. Esto ya lo saben. Es decir, que si yo sé, por ejemplo, que la variación de U respecto de la temperatura, volumen constante, era el CB, yo puedo escribir esta expresión. Esto lo escribo de forma equivalente como esta expresión. Esto sigue siendo de forma general, no es para gases perfectos. Es algo general. Y lo mismo con la entalpía. En entalpía, esas variables, que cuando nosotros elegimos variables que hacen más sencillas las expresiones, es lo que se conoce como variables canónicas. Esto ustedes ya lo vieron. En el caso de la energía interna, esas variables canónicas son T y B. En el caso de la entalpía, son T y P. Entonces, de manera análoga, si yo quiero expresar la derivada de la entalpía exacta, tengo que considerar las derivadas parciales. ¿Está bien? Y lo mismo, este término nosotros sabemos que es la definición del CP. Entonces escribimos de forma equivalente que la derivada exacta es igual al CP por el DT, y acá dejamos la derivada parcial como estaba anteriormente. ¿Está bien? Esto es general. Ahora, vamos a simplificarlo para nuestro caso en estudio, que es el de un gas ideal, en donde sabemos que U depende solo de T, y que H depende solo de T. Entonces volvemos a obtener, si observamos las derivadas, nosotros sabemos que la energía interna para un gas perfecto no depende del volumen, y la entalpía no depende de la presión, es decir que estos términos se nos anulan. Entonces fíjense que volvemos a obtener las expresiones que habíamos obtenido anteriormente. ¿Está bien? Partiendo de una expresión mucho más general. Esto es para que vean, digamos, que es lo mismo, nada más. Entonces, ahora ya sabemos cómo calcular U, la variación de U, ya sabemos cómo calcular la variación de H en función de las propiedades medibles para un gas perfecto. Ahora quiero saber cómo se relacionan esta y esta. O sea, avanzo un poquito más. Quiero saber cómo se relacionan la energía interna y la entalpía para un gas perfecto. Entonces, nosotros teníamos que esta que era, lo vimos al principio de la clase, esta relación, ¿cómo se llama? Ecuación de estado. La ecuación de estado. Y por otro lado tenemos la definición de entalpía general. Esto lo habíamos visto en las primeras clases, que era la energía interna más P por B. Pero según mi ecuación de estado para un gas perfecto, P por B es igual a RT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la entalpía la puedo escribir como la energía interna más la constante universal por la temperatura. Y esta expresión es solo válida para un gas ideal. Alternativamente se puede usar la constante universal, como habíamos dicho, lo único que me va a cambiar acá van a ser las unidades.
La constante particular es cuando H y U se expresan por unidad de masa, y la universal es cuando se expresa por unidad de molar, digamos, kilomol o mol. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Y vamos ahora a derivar esa expresión. Vamos a derivar la entalpía que obtuvimos para un gas perfecto. Y vamos a tener que la derivada total de la entalpía va a ser igual a la derivada de la energía interna, más, como esto es una constante, la derivada de la temperatura. ¿Está bien? Hasta acá creo que vamos bien. Pero nosotros habíamos encontrado que la variación de entalpía la podríamos escribir como Cp por dt, la variación de la energía interna como Cv por dt, y esto, que era una constante, la vamos a escribir como R por dt. Fíjense que yo acá, si anulo los diferenciales temperatura, obtenemos la relación entre Cp, Cv y la constante universal. Es decir, que yo conociendo el Cv y la constante universal ya puedo determinar el Cp o viceversa. ¿Está bien? Entonces, esta expresión es válida incluso cuando estos coeficientes varíen con la temperatura. Ya sean constantes o yo tenga la función del polinomio, son válidos igual. Y entonces en los parciales muchas veces ustedes tienen que usar el Cv, pero nosotros le damos el Cp. Y con esta relación pueden, por ejemplo, despejar el que les interesa usar. ¿Hasta acá se entendió? Esto es bastante sencillo. Esto es lo que se conoce como la relación de Mayer para gases ideales. Lo que estamos haciendo en esta unidad es ver todas las relaciones posibles entre las propiedades y las variables medibles para yo poder calcular mi problema con un modelo. En vez de irme a tablas, calcular todo con un modelo. Entonces, cuando nosotros ya vemos en el enunciado gas perfecto, todo esto que vimos en esta clase es válido. Entonces, vamos a seguir. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. Esa unidad Joule sobre kilogramo por grado, ¿eso es GRD? Sí. ¿Qué significa? Esto significa que yo acá voy a poner grado. No importa si es, porque fíjense que esto sale de variaciones. O sea, este grado que está acá sale de tener variaciones de temperatura. Y cuando yo tengo variaciones de temperatura, me es indistinto si estoy trabajando, por ejemplo, con grados centígrados o grados Kelvin. Porque ustedes saben que en la variación se me va a anular ese 273,15. Entonces acá yo puedo tener tanto grado Kelvin como grado centígrado. Lo mismo en las unidades inglesas. Eso quiero decir con esto. Que creo que ya se los había comentado cuando vimos por primera vez la definición de Cp o Cv allá en la unidad anterior. Con el experimento de Joule, si se acuerdan. Ahí, repásenlo cualquier cosa. Profe, Sí. ahí yo tengo una pregunta. Recién dijo que si nosotros veíamos en la consigna que era gas ideal, directamente podemos aplicar todo esto. Yo tengo una duda. Al principio el experimento que habían planteado para demostrar que la energía interna dependía solo de la temperatura, era un experimento en que no había intercambio de calor, no había intercambio de trabajo. Si nosotros tenemos un sistema que tiene intercambio de calor y tiene intercambio de trabajo, ¿deberíamos plantear primer principio y llegar a que con un gas ideal no tenemos variación de la energía interna con el volumen, por ejemplo? O sea, directamente no gas ideal, lo vas a ya tener que podemos... demostrar. No, tal cual, no lo vas a tener que demostrar para nada. De hecho, Por más que haya fíjense que nosotros... Sí, eso te iba a decir. Fíjense que nosotros estamos sacando conclusiones de experimentos muy particulares. Claro, o sea, por eso. fíjate que lo que hizo Joule, él agarró y dijo, bueno, no tengo trabajo, no tengo calor, buenísimo, todo fácil. Después cuando vaya al problema va a tener trabajo, calor, trabajo, expansión, compresión, eléctrico, vale todos igual, los trabajos había por haber. El modelo vale igual, no deja... Es lo mismo que yo les decía del CP. Este CP se determinó para presión constante, pero yo igual lo usé en mi experimento de estrangulamiento donde la presión varía. Una cosa es las condiciones bajo las cuales se determina y otra cosa es el campo de validez. Sí, el modelo de gas perfecto te vale siempre que un gas tenga baja densidad, intercambie calor, trabajo o lo que sea. Régimen estacionario o no estacionario. ¿Bien? Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Entonces,
Nosotros cuando determinamos primer principio, allá hace como casi un mes, dijimos que siempre íbamos a medir variaciones. Nosotros no estamos interesados en medir el valor de entalpía en un punto. Si bien ResProp nos da valores absolutos, nosotros cuando hacemos cálculos estamos interesados en las variaciones. Siempre es la variación de entalpía lo que vamos a necesitar o la variación de energía interna. Pero justamente cuando trabajamos con tablas o en ResProp, tenemos valores absolutos de entalpía o energía interna. Y eso es porque esas tablas o el software tienen especificados un estado de referencia que son estados arbitrarios. Y entonces nos permiten calcular estados absolutos. Esto porque es importante, creo que yo ya se los mencioné, pero cuando ustedes ahora empiecen a hacer los prácticos, ustedes van a tener que elegir si usan ResProp, que yo se los aconsejo siempre, o tablas. Porque las tablas a veces hay que interpolar, no siempre tienen la presión de nuestro problema o la temperatura de nuestro problema. En cambio, en ResProp directamente se la ingreso yo y me va a dar el valor de entalpía o de energía interna. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes usan un programa y usan una tabla, es muy probable que tengan estados de referencia distintos. Entonces no pueden sacar la energía interna en el estado 1 de ResProp y la energía interna en el estado 2 de la tabla. Porque cuando hagan la variación les va a dar cualquier cosa. Entonces tienen que ser consistentes con que del lugar de donde sacan los datos tenga el mismo estado de referencia. ¿Está bien? Entonces el único recaudo que hay que tener para fijar, digamos, el estado de referencia, es que si yo fijo la temperatura, el estado de referencia para la energía interna, entonces automáticamente queda fijada la entalpía de referencia. ¿Por qué? Porque son dos variables que están relacionadas. En este caso, fíjense específicamente para gases ideales, porque el P por B lo reemplacé por RT, gracias a la ecuación de estado. Es decir, que un estado absoluto en realidad se calcula como esta integral más un estado de referencia, ¿no? Si yo lo paso para este lado. O sea, está implícito el estado de referencia. Esto está integrado entre una temperatura de referencia y la temperatura en un estado particular. Tanto la energía interna como la entalpía. Si yo convenientemente elijo una temperatura de referencia a la cual la energía interna es 0, entonces en este caso me va a quedar que la energía interna absoluta va a ser únicamente la integral, ¿está bien? Pero si pasa esto, no puede pasar que la entalpía de referencia sea 0, es imposible, porque la entalpía de referencia me va a quedar con este valor. Eso es lo que les quiere decir esto, no se puede elegir una temperatura de referencia a la cual la energía interna de referencia y la entalpía de referencia sean 0 en simultáneo. De todos modos, ustedes no van a tener que hacer esto para que vean cómo funcionan los programas. Porque yo les digo, no calculamos valores absolutos y después resulta que van a ResProp y lo que les está dando son valores absolutos. Bueno, es porque esto es lo que está por detrás, un estado de referencia. ¿Está bien? Ya vamos a ver más adelante que la entropía necesita también una presión de referencia, además de una temperatura. En este caso, como es gas perfecto, estamos para gas perfecto, solo usamos una temperatura de referencia, que es la variable de la cual depende la energía interna y la entalpía. ¿Está bien? Entonces así trabaja ResProp y las tablas y por lo tanto no se pueden mezclar. Bueno, esto es un poco lo mismo, es simplemente decirles eso, que las propiedades de sustancias puras tabuladas o representadas en diagramas se obtienen especificando valores de referencia arbitrarios. Y entonces por defecto en ResProp se fijan las propiedades de referencia, pero el programa nos permite modificar dichos estados. Yo ahora les voy a mostrar. Y que la variación, si un compañero agarra ResProp y le cambia el estado de referencia y yo le dejo el que tiene por defecto y él calcula todo el problema con ese estado de referencia y yo con otro estado de referencia, las variaciones nos van a dar exactamente las mismas. O sea, es independiente del estado arbitrario que yo le ponga, porque justamente en las variaciones esas referencias se cancelan. ¿Está bien? Entonces van a ver, por ejemplo, que se agarran un libro y hacen un problema que está resuelto,
y ustedes dicen, bueno, a ver, presión 30 bar y 20 grados centígrados, y ustedes lo quieren resolver con ResProp y calculan, por ejemplo, la energía interna para ese punto, van a ver que les va a dar distinto probablemente del libro que lo usó de tablas. A ustedes le va a dar, no sé, 312 la energía interna y al libro le va a dar capaz, no sé, 285. Porque en el estado absoluto les va a dar distinto, pero cuando hagan la variación, tienen que obtener el mismo resultado que el libro. ¿Se entiende? Entonces, hasta acá, chicos, es todo lo de gas perfectos. Hoy terminamos re temprano porque fui rapidísimo. O sea que si no entienden algo, pregúntenme porque yo hablo medio rápido. A ver acá en el chat. La referencia la ponen... Sí, ahora les voy a mostrar eso. Ahora justamente les voy a mostrar eso. Esto es todo lo que está relacionado con gas ideal, que es la primera parte del práctico 4. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿y bajo qué argumento, digamos, yo digo, bueno, pongo tal estado de referencia? ¿En qué situación debería hacerlo? No, nosotros no tocamos lo de ResProp, esa es la realidad. Cuando veamos exergía, vamos a ver que sí hay algo que se modifica, que no es el estado de referencia, pero es el estado muerto, que es otra cosa. Pero nosotros en ResProp, de hecho, cuando yo les doy en el último parcial, en el último final quiero decir, les di un ejercicio y le di la tabla de ResProp directamente para que no lo tuvieran que hacer ustedes, y se usa el estado que está por referencia. Pero lo que yo creo es que los que hicieron el programa sí tuvieron en cuenta esto que les digo, muy probablemente. Capaz que convenientemente tomaron alguna referencia en donde esto les dé 0, alguna temperatura en particular. Pero no, nosotros no vamos a modificarlo. Es para que sepan que no pueden mezclar, que si ven, por ejemplo, que a una presión y a una temperatura, una tabla les da un valor y ResProp le da otro, es por esto. Es porque detrás hay un estado de referencia y eso me modifica los valores absolutos, no las variaciones. ¿Está bien? Bien, está, genial. Pero nosotros Gracias. no lo vamos a modificar. De todos modos, les voy a mostrar dónde, ahora les muestro dónde está. ¿Alguien más me quería preguntar algo? Ah, Joaquín, ¿me decís, ¿puede repetir la relación entre H y U de un gas perfecto? Sí. Volvemos para atrás. Acá. Nosotros habíamos obtenido esta ecuación de estado para un gas perfecto, que es un gas que tiene baja densidad. Y por otro lado, sabíamos de las primeras unidades que la definición general de entalpía para cualquier sustancia pura era que la entalpía era igual a la energía interna más P por B. Pero para un gas ideal, este P por B lo podemos reemplazar por RT. Fíjate, porque esta ecuación es válida para un gas ideal. Entonces, la entalpía para un gas ideal la puedo expresar como H igual a U más RT. Esta es la relación que hay entre las dos. ¿Esto era la duda, Joaquín, o hay algo más? Sí, no entendía. Ah, ¿de dónde salía el RT? O sea, este RT sale de acá, y después si nosotros seguimos trabajando, obtenemos esto, ¿no? Esto. En la diapositiva de la ecuación general, acá, ¿cómo cancelaba el segundo término de U a dB para obtener la relación? Ah, acá, en esta, Lucas. Que nosotros habíamos dicho de los experimentos de Joule que la energía interna respecto al volumen era 0. O sea, esto significa que la energía interna no depende del volumen. Entonces, esta derivada parcial se me va a anular. Y en el caso de la entalpía, como habíamos obtenido que solo dependía de la temperatura, esta derivada parcial respecto de la presión se me va a anular, porque la entalpía no depende de la presión. Entonces, este término se me anula en la entalpía, este término se me anula en la energía interna, y obtenemos finalmente las mismas expresiones que habíamos obtenido anteriormente. ¿Se entendió? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Profe, a mí me había quedado una duda sobre una expresión. Cuando da la ley de Boyle y Mariotte a temperatura constante, sí.
había una expresión que decía, cuando la masa era constante, P por B es igual a C2. ¿Esa B qué es? A ver, espera un cachito que vuelvo. Vuelvo. Acá. Esta. Claro, esa misma. La B esa Claro, que es. porque esta vez es volumen específico. Porque yo acá, la ecuación de una hipérbole equilátera, que es esto, un isoterma, porque yo antes le dije, anteriormente les dije, bueno, esto es una recta y les di la ecuación de una recta general, ¿no? Que está acá. Pero Bien, claro, sí, después sí. llegamos acá y esto es una hipérbole. Y la ecuación de una hipérbole es x por y igual a una constante. Que en este caso, mi x y mi y es presión y volumen. Yo lo que te quise poner acá, que es lo mismo si vos trabajás con el volumen extensivo que con el volumen intensivo. El tema es que si vos haces P por un volumen extensivo, te va a dar una constante a lo largo de toda esa curva. O sea, si esta escala es extensiva, y si haces volumen específico, te va a dar otra constante, porque estás dividiendo por la masa. O sea, sería C1 sobre M esta C2. Bien, bien, bien. Perfecto. Es solo eso, nada más. Ah, buenísimo. No, me había quedado eso y... Bueno, nada, gracias. Esa Solamente eso. constante sería la temperatura, ¿no? Lo que se mantiene. Esa Lo C1. que es P por B, no. P por B es igual a una constante. Claro, sí, te va a dar la temperatura. Bien, bien. Y me quedó una duda también a mí en la parte de las conclusiones del experimento de Joule, el primero. Creo que la página 16 me parece, más o menos. Consecuencia del experimento de Joule, te decía. No, disculpame, me quedé pensando en esto. Esto no te va a dar la temperatura. ¿Daría R Esto por la temperatura o no? Claro, exactamente, porque eso estaba pensando. La ecuación de gas perfecto. Te va a quedar una constante, pero no te va a quedar exactamente la temperatura. Lo que pasa es que como la temperatura es constante también, esto va a ser constante. Claro. ¿Cuál me decías? Bien, bien. Más adelante las consecuencias del experimento de Joule. Estas. La siguiente. Sí. Es lo que está en rosado. Esa parte no la entendí. ¿Cuál es la diferencia Esto, así, sí. entre gas ¿Entre perfecto qué? y gas ideal? Porque yo acá puse gas perfecto y acá abajo gas ideal. Sí. ¿Cuál es no, dijimos que en nosotros acá vamos a considerar que es lo mismo. Vamos a llamar gas ideal cuando tenemos un gas con bajas densidades. No vamos a hacer la diferencia entre perfecto e ideal. Pero estrictamente yo les había dicho que un gas perfecto es esto es un gas perfecto y esto es un gas ideal. El gas perfecto es donde el CP no varía, siempre es constante. A pesar de que la temperatura varía, siempre es constante y esto es lo que se llama gas perfecto. En cambio, un gas ideal, el CP varía solo con respecto a la temperatura, pero dependiendo del intervalo, no es constante, ¿ves? Tiene una función. Claro. Esa es la diferencia Sí. entre gas ideal y gas perfecto, pero nosotros lo vamos a usar como equivalentes. Vamos a usar que los CP son constantes. Bien. ¿Y Bueno, gracias. esto tenías duda también de la energía interna? Claro, esa parte del texto no la entendía muy bien. Esto lo que nosotros dijimos es que cuando definimos un gas ideal, dijimos que un gas ideal era ideal justamente bajo ciertas hipótesis. Y una de esas hipótesis era que las fuerzas intermoleculares entre las moléculas del gas eran nulas. Y como nosotros dijimos que la energía interna es la suma de la energía cinética y la energía potencial a nivel microscópico, y la energía potencial está relacionada con esas fuerzas intermoleculares, como en un gas perfecto esas fuerzas intermoleculares no existen, entonces la energía interna solo va a estar constituida por el término de energía cinética. O sea, la energía potencial va a ser nula, justamente porque esas fuerzas son nulas. Entonces, en el caso de gas perfecto, la energía interna de los gases ideales es la suma de las energías cinéticas, de traslación, vibración y rotación. Que cuando estamos en gas, la que prevalece es la de traslación en general. Bien, bien, bien. Eso fue lo que dije. Por ejemplo, en un final le preguntamos defina la energía interna.
La energía interna. Entonces muchos dieron la definición completa, otros dijeron, bueno, es la energía cinética de traslación, otros me dijeron, es la energía, no sé, un montón de gente dio distintas definiciones, pero claro, esos que me dijeron la energía cinética de traslación se olvidaron de decirme que era considerando un gas ideal. Si me hubieran dicho que la energía interna de un gas ideal es la energía cinética de traslación, está bien, digamos, no es que es absoluta la respuesta, pero sí tienen que especificar en qué caso están. Porque esto es una simplificación, digamos. Les digo para que lo tengan en cuenta para cuando rindan el final. Bueno, ¿alguna duda más? Así les muestro rápidamente el resto. Profe, Sí. yo tengo una duda con lo de la relación del CP y CB. En una diapositiva estaba. Sí. Que los dos están uno está igualado a R y otro a RU. Sí. Pero ahí sería ¿Acá? que... Esto, No, acordate que lo único que me va a variar son las unidades. Fíjate, eran otra igual. a ver, para. En este. Esa. Fíjate, yo les dije que RU y R, la diferencia que me va, o sea, lo voy a anotar porque en las unidades son distintas. Cuando tengo R universal voy a tener por kilomol las unidades, y cuando tengo R particular lo voy a tener por kilogramo. ¿Está bien? Entonces Claro, si yo, por ejemplo, ¿pero qué? O sea, R no es igual a RU. No, R es igual a RU dividido la masa molecular de la sustancia con la que estés trabajando. Claro. Pero, por ejemplo, muchas veces en los parciales y en los finales, y ojo con esto, lean, les pedimos, por ejemplo, no sé, una energía, o, sí, por ejemplo, no sé, la entalpía en Joule sobre kilomol, por decirte algo. ¿No? Sí. Entonces, si yo te pido en Joule sobre kilomol, vos tenés que usar estos valores de CP o CB. O sea, vas a tener que usar la expresión molar. Y si yo te pido en Joule sobre kilogramo, o por ejemplo en la ecuación de estado, que es donde está acá, muchas veces se les pide volumen específico, por ejemplo, por unidad de kilomol. Entonces vos vas a ver acá cuál es la R que tenés que usar. ¿Está bien? Bien. Sí. Eso me cambia las unidades. De hecho, lo van a ver en los problemas del práctico. Presten atención y van a ver que a veces la ecuación de estado se usa con RU y a veces se usa con R particular. Dale, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más, chicos? Hola, profe. Tenía Hola. una duda con una B que tiene como un sombrerito. Sí. ¿Qué significaba? La B elegante. Eso significa que las unidades son, por ejemplo, metro cúbico sobre kilomol. O sea, está por unidad molar. Creo que estaba, a ver dónde estaba. Estaba en la 9. Acá, esta. Sí. Esto significa que es unidad molar y esto significa que es por unidad de kilogramo, por ejemplo. Nosotros no Unidad lo vamos molar. a usar porque aparte de esto a veces se dibuja con un sombrerito, a veces, o sea, hay miles de nomenclaturas. Entonces, para no meter más nomenclaturas, ya no vamos a hacer diferencia. Genial, entonces. Eso era nomás. Muchas gracias, profe. Bueno, no, de nada. ¿Alguna duda más, chicos? Antes de que saque. Profe, yo no hay una duda, pero quería preguntarle si iba a subir esta tarde esta diapositiva. Porque la Sí, estaba voy a buscando subir en la... ¿Cómo? que la busqué en Pepto y no estaba, pero... No, porque la intenté subir antes y el problema es que Petco estaba caída. Ah, bueno. O sea, estuve intentando entrar hoy como muchas veces al mail de la Facu a Petco y no pude. ¿Con todo esto podríamos terminar el TP4? No, todo no, solamente la parte de gas perfecto. Después nos van a faltar la parte de líquidos y sólidos. Vamos a ver la expansión libre Joule en un gas real. Cuando veamos gas real, no sé si vemos la expansión, no sé esto si te referías a un experimento en particular o qué, pero sí vamos a ver que los gases reales se comportan distinto, digamos.
Solo para saber... Sí, vamos a ver más adelante gases, perfecto. Bueno, si no hay más, yo les estoy compartiendo el Google, iba a entrar a la PEDCO, pero bueno, dejo de compartir acá y les quería mostrar en ResProp. En realidad les... A ver. ¿Ven ahí ustedes toda mi pantalla? Sí, profe. Yo les quiero, bueno, les voy a mostrar. Ustedes entran a ResProp. Les quería mostrar cómo se entraba desde cero. Entonces, acá en opciones, ustedes tienen estado de referencia. ¿Ven? Y acá está lo que les decía. Entonces, usar por defecto el estado de referencia. Y entonces, fíjense lo que tienen acá. No lo pueden modificar, ¿ven? Les dice que la entalpía vale 3.569,7 kilojoules sobre kilogramo a 0,001 megapascal y 298,15 Kelvin. La entropía, que no lo vimos todavía, vale tanto. Entonces, fíjense, la entalpía y entropía cero para el estado saturado líquido en el punto normal de ebullición, si yo selecciono eso, ese me usa como referencia, si selecciono eso, me usa ese como referencia, ese, y si no, le especifico el estado que yo quiero. Nosotros usamos este, no lo tocamos. Pero cuando veamos exergía, lo que sí vamos a tocar son estos estados, estos dos, que son el estado del punto muerto. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a ver más adelante. No. Pero por el momento ustedes usen esta primera opción. Usen el estado de referencia por defecto del programa. ¿Está bien? Y lo otro ya lo saben usar. Es bastante sencillo y está buenísimo este programa porque pueden ir graficando, pueden ir verificando si les da o no. Es fantástico. Y es fácil, es una pavada usarlo, la verdad. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Algo más que quieran preguntar? Profe, la suposición de densidad baja para los gases, y estar hablando de gas ideal, ¿es a partir de algún valor específico o algo? O... Sí, ¿cuáles son los estados de referencia que vimos de presión y temperatura? ¿Te acordás? Dijimos baja presión y baja temperatura respecto del... ¿El crítico no? Sí, del punto crítico. O sea, yo estoy trabajando con dióxido de carbono, tengo que estar por debajo de la isobara crítica y por encima de la isoterma crítica para decir, sí, ya me acordé. Listo. Porque cada gas se comporta distinto. Yo puedo tener un gas que es ideal, no sé, a 10 bar, y otro gas que no se comporta como tan ideal. O sea, eso depende del punto crítico, que es el que nos define la zona de gas para cada sustancia pura. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, si no hay más dudas, los dejo acá y seguiremos el lunes. Profe, una consulta. ¿El lunes ya empezaríamos con la nueva unidad? No, el lunes vamos a seguir con la unidad 4, pero es la parte B. O sea, vamos a ver la parte B y la parte C, porque son recortitas, que una es la que se refiere a líquidos y sólidos, y la otra es una parte que se refiere a transformaciones politrópicas. Y el lunes sí vamos a terminar con la unidad 4, totalmente, y el martes arrancamos con la 5, y ahí sí que vengan despiertos porque es entropía, y bueno, es difícil. No les voy a mentir. Es mucho más difícil que lo que venimos viendo. Ok. Profe, ¿y el primer parcial hasta dónde va? El primer parcial va hasta la unidad, no me acuerdo que les puse en la PEDCO, creo que hasta la unidad 7. 7, creo. Ah, bien, bien, bien. Sí, falta. La unidad 5 es exergía, la unidad 6, no, perdón, la unidad 5 es entropía.
La unidad 6 es exergía, que es más difícil que entropía, y la unidad 7 es termoquímica, que no es difícil, pero es muy probable que a nadie le guste. Y esta primera parte es la más difícil. Ya la segunda parte se aprueba en el primer parcial, el segundo parcial es aplicar todo lo que vimos en el primer parcial, o sea que ya no hay conceptos muy nuevos. ¿Sí? Una parte de sustancias, pero no hay conceptos muy nuevos. Esta primera parte es la que es empinada. Así que por eso métanle a los prácticos, consultan, los ayudantes, ya están los horarios de consulta, el foro, úsenlo. Tienen, digamos, bastantes recursos para evacuar las dudas. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, los libero si no hay más dudas. Buenísimo, nos vemos el lunes, profe. Nos vemos el lunes. Chao, Tengan profe. buena semana. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao. Profe, Sí. hoy hay clase de consulta, de práctica normal, ¿verdad? ¿De 6 a 8? Sí, hoy hay normal. Listo. Gracias, hasta luego. No, de nada, hasta luego.